Los signals han sido tema de mucha conversación últimamente alrededor de las redes sociales y de todo, tanto que ha causado un movimiento y un cambio en todos los frameworks que conocemos hasta ahora, ya que todos ahora están buscando implementar este sistema de signals a pues sus cores internos y demás. Y esto más que nada por el sistema de reactividad granular que este provee. En este caso, quiero hablar específicamente que este movimiento de Signals no solamente está afectando el desarrollo web a nivel de JavaScript, sino que también se ha movido fuera de este ambiente, el lenguaje Rust y el framework Leptos, por ejemplo. Y esto es muy interesante porque es un movimiento que está cambiando paradigmas alrededor de cómo hacemos la web tradicionalmente. Y nada, me alegra mucho de cierta manera porque Vue, nosotros los que programamos en Vue mucho tiempo, sabemos que Vue ya tenía esta reactividad granular y en Vue 3 se hizo mucho más evidente con el Composition API. Así que es muy interesante y es muy divertido de ver cómo otras tecnologías también la están adoptando. Y en este video me quiero enfocar precisamente en ese punto de cómo podemos hacer web reactiva con Rust. Y de hecho vamos a programarlo. Vale, y muchos se preguntarán, ¿por qué Rust? Bueno, Rust ha sido un lenguaje que también nos ha dado mucho de qué hablar últimamente, y no es que sea un lenguaje nuevo, de hecho Rust tiene más de 10 años también, solo que últimamente se ha hecho mucho más evidente todas las ventajas que tiene programar en Rust, y específicamente su enfoque más que nada en el tema de performance. De hecho, muchísimo enfoque en performance, demasiado. Tienen un concepto muy nuevo que se conoce como el ownership, que es cómo manejar la memoria de forma muy manual. Y de nuevo, es un enfoque completamente nuevo y es complicado de aprender, es algo complejo, pero es muy divertido. De nuevo, mucho enfoque en performance. Pero nada, Rust tiene muchísimas ventajas y como digo, últimamente se ha hecho mucho más evidente, tanto así que hay muchos compiladores nuevos que están saliendo, que están escritos en Rust. Hay empresas completas como Netflix que lo están implementando para sistemas de networking, ya que es bastante bueno para esto. Y claro, una de las cosas muy cool que tiene Rust es que permite compilar hacia WebAssembly, que como algunos ya sabrán, es básicamente un sistema que nos permite correr como código de cierta manera binario nativo en el navegador en lugar de JavaScript. Y nada, esta ventaja de aquí es lo que nos permite a nosotros, de hecho, utilizar frameworks como Leptos para lo que es creación de sitios web. Entonces, bueno, lo primero que vamos a necesitar para poder trabajar con Rust, pues es obviamente Rust, así que es muy sencillo. Una vez estás aquí en la página de Rust, rustlang.org, simplemente te vas a la parte de Getting Started o Install y esto te lleva aquí. Y aquí vas a ver cómo mediante un script de core vas a bajar lo que es Rust Up, que es como el manejador de versiones de Rust, algo así como el NVM en el mundo de Node. Y esto te va a instalar también Cargo, que es como el npm básicamente, con el que vas a poder manejar todos los paquetes que tenemos disponibles al trabajar con Rust. Después de hacer esto, lo que vamos a necesitar es Leptos. Leptos es este framework de desarrollo web escrito en Rust que nos permite trabajar de una manera bastante interesante y algo parecido a JSX también para trabajar con sitios web. Y la manera de instalar esto también es muy sencillo. Lo único es que vas a necesitar tener la versión nightly de Rust. Y esto lo puedes hacer con estos comandos que te da aquí. Después simplemente pones por defecto nightly. Y después agregas el soporte para WebAssembly para poder compilar hacia ello. Y eso es todo lo que necesitas. Una vez tengas eso, pues ya podemos ir directamente a nuestra terminal y empezar a codear un poquito. Leptos aquí en su documentación tiene también, de hecho, cómo podemos iniciar un proyecto de Leptos. Es básicamente utilizando Cargo Leptos, que es como una herramienta de compilación creada precisamente para estas aplicaciones hechas en Leptos. Entonces vamos a necesitar instalar lo que es Cargo Leptos. Yo ya tengo este paquete instalado, así que no necesito correrlo. La siguiente línea es cómo inicializamos como tal un proyecto de Leptos. Entonces simplemente copiando este comando en nuestra terminal y vamos hacia acá, nos va a inicializar como el CLI para crear un proyecto. Aquí le damos el nombre, en este caso vamos a llamarlo Signals. Y a esto nos va a crear, como vemos aquí, una nueva carpeta que tiene básicamente eh, todo el proyecto de Leptos. Así que vamos a ir hacia acá, entramos aquí y aquí como vemos el último comando que nos dice es cómo inicializamos el proyecto para empezar a ver qué es lo que tiene. Así que voy a ir acá, me va a copiar, vamos a pegarlo.
que es simplemente cargo leptos watch y esto va a empezar a mirar y hacer compilación de todos los paquetes y credits de Rust para poder correr Rest leptos. Ok, y una vez terminado, como vemos, eso fue un montón de dependencias que se instalan. Y esto es más que nada porque Leptos es un framework de desarrollo muy completo, pero sumamente completo. Es básicamente lo que en el mundo de JavaScript conocemos como meta frameworks, es decir, esto es más asemejado a algo tipo Next o Next en el ecosistema de JavaScript. Entonces, simplemente una vez tenemos eso corriendo, aquí vamos a ver que tenemos leptos. Y esto, entonces aquí vemos cómo tiene un ejemplo ahí pequeño sobre cómo funciona la reactividad. Algo interesante de todo esto es que si vamos a ver aquí el código, de hecho vamos a ver que leptos por defecto corre en modo de server-side rendering, es decir, que tenemos todo lo que es la aplicación compilada directamente en HTML hacia el navegador. Lo que es bastante bueno porque quiere decir que es muy optimizado ya por defecto. Y bueno, esto es como, digamos que la mentalidad de todo el ecosistema de Rust, así que es bastante normal encontrar cosas como estas. Así que nada, vamos a ir ahora, voy a ir aquí, vamos a abrir esto en Visual Studio Code y vamos a ver qué es lo que contiene este proyecto de Rust con Leptos. Lo primero que vamos a notar es que los proyectos de Rust siempre tienen este archivo de cargo.toml, que es básicamente como el package.json, donde básicamente tenemos toda la configuración al respecto del proyecto, como lo que es el paquete, tenemos librerías, dependencias y los features que son como configuraciones del proyecto. Aquí como vemos por defecto lo que es Leptos tiene ya todo configurado para server-side rendering y hacer hydration de los componentes hacia el cliente. Y bueno, un montón más de metadata como en dónde va a correr el proyecto, como vemos tener el archivo de los estilos principales y demás. Entonces, es muy interesante cómo funciona todo esto, es muy parecido de hecho a cómo funciona en el ecosistema de JavaScript. Ahora más adelante vamos a ver cómo podemos ir configurando diferentes dependencias para poder configurar varias cosillas y ir jugando un poco con todo esto de Leptos. Ok, entonces vamos a mirar qué es lo que contiene como tal un proyecto en Leptos. Para ello aquí en la carpeta source, que es por donde por defecto tenemos pues toda la aplicación. Aquí en el main vamos a ver algunas cosillas ya que Leptos tiene como por defecto en el boilerplate, que es básicamente cómo ejecutamos. Vemos que tenemos dos funciones main, pero una corre como en server-side rendering, la otra corre como en client-side. Y aquí vemos como Rust ya mediante su compilador nos empieza a decir como que esto de aquí está deshabilitado porque el flag para esto está deshabilitado y así sucesivamente. Entonces, ya como tal el tipado de Rust es bastante bueno y para conseguir toda esta como autocompletación y si vemos hay algunas cosas como tipos y tipos de retorno que yo tengo. Para esto necesitamos lo que es una extensión en Rust. En este caso simplemente vas a las extensiones de Visual Studio Code y buscas el Rust Analyzer, que es como la extensión oficial para ejecutar proyectos en Rust dentro de Visual Studio Code. Aquí vemos que tiene code completions, tiene un montón de inline hints, syntax y un montón de cosas más. Entonces es muy buena y yo la recomiendo. Aquí vemos que tengo de hecho varias cosas que se han ido viendo alrededor, básicamente porque tengo Rust Analyzer instalado. Entonces, nada, esto de aquí, como vemos, tiene algunas cosas que pueden ser un poco aterradoras en el inicio, pero esto no es más que básicamente tipos, que es como lo normal en TypeScript. Solo que en Rust, pues lógicamente, como es un lenguaje pensado desde su nacimiento en ser tipado y de hecho de ser fuertemente tipado, a diferencia de TypeScript, que es como un superlenguaje de JavaScript que no estaba pensado para eso, los tipos en Rust son sumamente fuertes, es decir, tienes que ser a veces muy específico con el tipo que quieres y también muy específico con lo que quieres retornar en las diferentes partes, porque si no el compilador simplemente no te va a dejar compilar el proyecto como tal. Entonces aquí lo único que estamos haciendo mediante use es importando varias cosas. Unas cosas pues son simplemente como utilidades ya de leptos como los actics y algunas cosas como las conexiones de leptos hacia actics. Y esto de aquí, como vemos, este de aquí de hecho es nuestro proyecto, de donde estamos importando todo lo que tenemos dentro de la aplicación, que es este archivito que tenemos aquí. Y básicamente lo que hacemos aquí es generar unas rutas, como vemos, utilizando el General Route List de Leptos Actics.
y aquí le pasamos una app. Como dije en algún momento, esto es muy parecido a trabajar con JSX, así que vas a sentirte muy familiar con estas cositas. Y aquí vemos que lo único que hace esto es básicamente traernos lo que es de aplicación, lo que tengamos aquí. Aquí, como vemos, esta es una función de aplicación que lo único que hace es renderizarse después dentro de todas estas rutas. Entonces, nada, esto es por main. Por main no lo vamos a tocar realmente mucho. Lo que queremos más está dentro de lo que es la aplicación. Y en esta aplicación igualmente tenemos algunos imports, tenemos algunos tipos, unos traits y demás cosas. Y aquí dentro vamos a ver cómo es que Rust realmente empieza a funcionar o a trabajar con lo que son componentes. Esto de nuevo son directivas y estas directivas básicamente nos dicen que esta función de aquí abajo va a implementar ciertas cosas. Como por ejemplo en este caso pues vamos a usar un componente, entonces esto lo que va a hacer es retornarnos como tal un macro de un view, que pues estoy diciendo un montón de palabras, pero esto realmente quiere decir que lo que vamos a hacer con este componente es retornar, digamos, algún HTML, algún pues JSX, podríamos llamarlo. Ellos creo que tienen un nombre RSX o algo por el estilo, porque es básicamente lo mismo, pero dentro de Rust. Y nada, esto de aquí, como digo, puede ser muy familiar para las personas que trabajen mucho con React, porque como vemos tenemos todos los componentes, tenemos un router que es muy parecido al React Router, de hecho, donde vamos definiendo rutas y aquí le vamos pasando componentes. En este caso la ruta por defecto es simplemente un view que renderiza el homepage, que es un componente que tenemos aquí. Y dentro de este homepage es donde está pasando entonces lo que vimos en el navegador, que es básicamente el H1, un botón de clic y aquí mostrando la cuenta de este contador. Entonces, si vemos aquí, es básicamente esta página de aquí. De hecho, algo interesante que podemos ver aquí es que si vamos al código fuente, todo lo que nosotros tenemos dentro de esta aplicación es de hecho un archivo de WebAssembly. El archivo JavaScript que tenemos aquí es simplemente un archivo que nos permite básicamente cargar el WebAssembly, toda nuestra aplicación hacia el DOM. Pero todo lo que es la aplicación como tal y todo lo que estamos escribiendo en Rust simplemente vive en este archivo de WebAssembly. Esto es básicamente un binario, así que si intentamos abrirlo, esto se va a descargar. Y nada, pues realmente no es algo que se pueda analizar de a mucho, ya que pues es básicamente un lenguaje compilado dentro del navegador. Bien, entonces vamos a analizar qué es lo que contiene como tal un componente, por así decirlo, de Leptos. Entonces, si vemos aquí nuestra ruta, inicialmente en lo que es el path por defecto, está apuntando hacia un componente. Todo esto siempre tiene que estar dentro de lo que es el macro de view, que es el que nos permite renderizar estos componentes al estilo JSX, como dije, RSX, en el caso de Rust. Y dentro de nuestro homepage, nosotros vamos a ver aquí que tenemos la creación de los signals, que es básicamente estas variables reactivas que nos permiten trabajar con reactividad de forma granular. Y es una sintaxis, de hecho, muy parecida, si no es que la misma, a cómo funciona en Solid. Entonces tú creas un signal, le pasas un valor por defecto, esto te regresa a dos cosas. Una es la variable como tal de la que tú lees el contenido y lo que es el setter para setear el valor de este contenido. En el caso de esta simple aplicación tenemos un onClick en el botón que lo que hace es ejecutar esta función, que para el mundo de JavaScript esto es básicamente como tú defines lo que es una función lambda, es decir, una función básicamente anónima. Simplemente en lugar de poner paréntesis ponemos todo dentro de dos pipes y esto es como el cuerpo de la función. Esto se convierte como en un tipo de función y dentro pues ponemos lo que queremos hacer. En este caso lo que queremos hacer es simplemente actualizar lo que es la cuenta mediante el uso de otra lambda function, aquí como vemos, otra función anónima, que simplemente nos actualiza la cuenta. Nosotros vamos a sobreescribir esto un poco para hacer una aplicación algo parecida, pero usando un poquito más de cosas dentro del navegador. Para ello lo que vamos a hacer es crear aquí una variable de color y lo que simplemente vamos a cambiarle aquí un poco la nomenclatura, que esto sea setColor. Y lo que vamos a hacer aquí es inicializar esto, por ejemplo, puede ser red, sí, vamos a decirle que inicia en red. Y vamos a quitar todo esto de aquí por ahora, vamos a dejarlo así. Vamos a venir acá y lo que queremos hacer ahora es que esto sea como nuestra página en la que nosotros podamos setear un color. Entonces vamos a decirle color page.
Y esto de aquí vamos a cambiarlo por un input que sea del tipo color. Y vamos a quitar todo esto por ahora. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a poner aquí dentro, bueno, de hecho podemos dejarlo sin nada. Y simplemente poner aquí el input color por ahora. Vale, vamos a guardar hasta allí. Vamos a ver cómo se mira esto por ahora. Claro, si se dan cuenta, cada vez que yo guardo el compilador de Rust, inmediatamente en Visual Studio Code me dice los errores de compilación, como dije, porque Rust es un lenguaje bastante fuerte tipado. Entonces aquí inmediatamente tú vas viendo los errores y de hecho no vas a poder compilar si tienes alguno. En este caso son simplemente unos warnings de que básicamente no estoy utilizando estas variables. Y aquí me recomienda que si no utilizo las variables podría cambiarles el nombre poniéndoles un underscore, que es la manera en la que Rust permite tener variables que no se utilizan dentro de tu código, simplemente poniendo este underscore. Entonces, si simplemente guardamos esta aquí, vamos a ver que tenemos esta página en la que tenemos un input color en el que podemos cambiar las cosillas. Pero claro, esto todavía no tiene nada de interacción, entonces vamos a agregarle un poquito de interacción. Para ello simplemente vamos a conectar nuestro valor del signal hacia básicamente el value de este input. Para ello en Rust realmente lo que uno hace al trabajar con esto es simplemente pasar las cosas como si como si estuvieras escribiendo Rust directamente. Por eso es que directamente dentro de, por ejemplo, las etiquetas para escribir lo que son strings, tienes que pasarlo literalmente con comillas, como si estuvieras dentro del lenguaje. Y en este caso, entonces lo que queremos es pasarle color para este value. Entonces vamos a guardar. Y ahora cada vez que esto se inicialice, esto debería tener el color rojo. O sea, vamos a ver cómo corre esto. Eh, Vamos a ver. El color tiene el value de red. Solo que me parece que como este es un color picker, tendremos que setearlo en valores hexadecimales para que tome este valor por defecto. Entonces deberíamos ponerle aquí un F0000. Y aquí lo tendríamos. Entonces vamos ahora y aquí está. Ahora sí nuestro color picker con el valor por defecto que tenemos aquí. Entonces cada vez que iniciamos tenemos un valor por defecto. Muy bien, así hemos conectado como tal el valor inicial del signal hacia este. Pero ahora si queremos cambiar este valor, obviamente tendremos que conectarlo hacia algún evento. En este caso vamos a hacerlo hacia el evento onChange. Y este evento onChange pues lo que queremos es que ejecute alguna función. Para ello lo que vamos a hacer es vamos a venir aquí a nuestro código, a nuestra función del componente y vamos a crear una nueva función que se llame changeColor, por ejemplo. Y esta función va a ser básicamente una función anónima, un lambda, que nos permita, aquí ponemos los dos pipe. Aquí Copilot me pone esto, pero vamos a quitarlo. Pero ahora solamente vamos a hacer de hecho iba a ser un console log por la costumbre de JavaScript, pero si queremos hacer console log, lo que es Leptos nos provee un macro que se llama log, que lo que hace es, como ven aquí en la derecha, es si estamos en el modo de servidor, porque recuerden que en Leptos todo esto es server-side rendering, es decir, que en el cliente todo se hidrata después. Entonces, si estás en el servidor, hace un println y si no, entonces hace un console log dentro del navegador. Entonces es bastante handy, entonces vamos a utilizarlo y vamos a decir que aquí, bueno, claro, tenemos que llamar a esta función que sea changeColor. Bueno, claro, esto por lo que cada vez que llamamos un evento, estos eventos pasan por defecto a la función que tú le pases, pues el evento que se está ejecutando en ese momento. Y aquí, como vemos, Ross me dice que, claro, el closure al que yo estoy llamando de este evento espera que reciba el evento. Entonces, podría hacer varias cosas. Por ejemplo, aquí podría simplemente decirle que no quiero hacer nada con esto, por eso usamos el underscore, pero aquí vemos que ya el sistema de tipos de Rust detecta que esto es un evento que le estoy pasando desde el onChange. Entonces podemos hacer esto, vamos a dejarlo así por ahora y vamos a ver cómo funciona esto. Entonces vamos a venir aquí y cada vez que yo cambie esto, entonces quiero que se ejecute la función que tenía. Aquí vemos que me está dando un error. Bueno, se está reiniciando realmente. Vamos a ver. No debería tener ningún problema, así que voy a reiniciarlo. Aquí está. Vamos a reiniciar el servidor. Vamos a ir de nuevo acá. Y ahí está. Entonces tenemos el color changed. ¿Vale? A veces se queda un poco pegado lo que es el hot mode reloading de cargo y de leptos. Entonces simplemente reiniciándolo debería funcionar.
Pero aquí vemos que ya tenemos nuestra función ejecutándose cada vez que el evento onChange sucede dentro de este input. Bien, pero ahora vamos a hacer algo más interesante. Entonces, cada vez que el color cambie, lo que queremos hacer es que lógicamente el valor de este signal cambie. Para ello podemos hacerlo también de varias formas. En este caso vemos aquí que podemos ejecutar la función y directamente pasarle un valor y esto cambiaría directamente lo que es el color. De hecho, vamos a dejarlo así por ahora, que esto cambie. Claro, este es un problema al que uno se encuentra muy típicamente en Rust si no entiendes lo que es el ownership. Pero esto básicamente lo que nos dice es que estamos moviendo la función hacia acá y esto como es un closure, puede que esta función viva más allá de lo que sea la ejecución de toda esta función. Y lo único que tenemos que hacer es decirle a este closure que estamos creando aquí, esta función anónima, es que mueva todas las referencias dentro de la función y con esto se soluciona. De esta manera podemos usar como contextos de afuera dentro de la función. No voy a entrar muy a detalle sobre cómo funciona el ownership y todo esto, pero simplemente para que lo tengan en cuenta. Y esto varía mucho dependiendo de lo que tú utilices dentro del closure. Si hay algo que necesite moverse, por lo general esto se implementa en diferentes traits para cómo funciona la movida, entre comillas, hacia los closures y diferentes funciones. Entonces los setColor, como ven, son un write signal, que de hecho estos implementan ya un trait que se llama copy. Entonces cada vez que tú los mueves dentro de un closure, lo que haces es realmente copiar la función dentro de este closure para que se pueda utilizar por fuera del contexto de esta función, en este caso de esta función. Y nada, esto de hecho debería funcionar, así que vamos a ir hacia acá, vamos a refrescar y si no se ha pegado, aquí vamos a ver el color changed. Pero claro, no estamos imprimiendo nada, así que vamos a hacer un log directo aquí que sea de nuestro color. Claro, porque aquí espera que esto sea un string. Entonces lo que podemos hacer es que, claro, el problema es que estamos llamando directamente a esto, que es un red signal realmente, y lo que queremos es lo que está dentro del red signal. Para ello podemos simplemente o ejecutar la función, que nos regresaría un str, aquí como vemos, y la otra también es hacer un get, que nos traería también lo que es el valor que tiene dentro aquí como vemos. Tendríamos directamente el valor. El problema es que esto espera que nosotros tengamos un string literal aquí adentro. Entonces lo que podemos hacer es simplemente hacer uso como de un tipo de formateo. En este caso vamos a pasarle entre comillas algo. Y dentro de esto lo que decimos es que queremos que esto se formatea lo que le pasamos como parámetro aquí primero. Si tuviéramos más parámetros, pues le pasamos aquí otro para que formatee y aquí le tendremos que pasar otro valor más y así sucesivamente. Pero por ahora solo necesitamos un valor, entonces vamos a dejarlo así. Vamos a guardar y vamos a ir hacia el navegador. Y aquí tendríamos esto funcionando en teoría, pero creo que esto se ha quedado, así que voy a reiniciarlo rápidamente. Lo bueno es que ahora la compilación es mucho más rápida que antes, así que vamos aquí, vamos a ejecutar y aquí vemos como el valor ha cambiado hacia el valor que le dijimos. Entonces, bueno, ahora sí, lo que queremos hacer es cambiar este valor obviamente a lo que el usuario haya escogido en el onChange. Entonces, para esto voy a mover un poco esto porque no quiero que este closure se encargue como tal del evento, sino que vamos a hacerlo directamente acá para que veamos cómo se puede hacer un inline de estas funciones. Entonces, esto estaríamos creando un closure de nuevo al que le vamos a pasar el change color. Y este change color lo que queremos hacer es recibir directamente el color al que queremos cambiar. Si queremos hacer algo por el estilo. Entonces aquí vamos a tener obviamente un montón de errores. Aquí como sabemos este change recibe como tal el evento. Entonces podríamos recibir aquí como una E el evento. Y ahorita le pasamos el color. Entonces en este caso aquí nos dice Rust que necesitamos especificar el tipo que vamos a recibir aquí. Y yo le voy a decir que este tipo en realidad va a ser un string. Bien, entonces ahora vamos a arreglar este problema que tenemos aquí. Obviamente este change color ahora recibe un color, entonces tenemos que pasarle un color. Y esto lo rescataríamos normalmente en JavaScript usando el event.target.value y esto nos regresaría directamente el valor, pero en Rust no funciona así porque todos sus tipos son muy distintos. Para ello tenemos que utilizar esta función que nos provee el eventos que es event.target.value y este event.target.value recibe el evento al que queremos sacarle lo que es básicamente su valor. Y esto de aquí, como vemos, nos va a regresar el tipo string. Y este tipo de string es lo que queremos pasar hacia acá.
También por esas razones que pusimos aquí el tipo string, básicamente para no tener problemas por esto. Y nada, ahora dentro de esto, vemos que tenemos un conflicto, porque dentro de esta función estamos recibiendo un color, pero yo quiero también acceder a lo que es el valor de esto. Y ahora simplemente podemos venir aquí y vamos a decir que color, porque es la variable que estamos recibiendo. Y claro, aquí vamos a tener otro error de tipos de TypeScript, perdón, de Rust, la costumbre. Y este problema es básicamente porque le estamos pasando un color que es de tipo string, pero lo que es el signal se ha creado con un tipo str, que es esto de aquí. Entonces, lo que a mí me gusta hacer es que quiero que esto sea un string como tal, entonces vamos a definir acá un initial color como constante, como vemos aquí. Las constantes aquí en Rust son mucho más estrictas que en JavaScript, son literalmente constantes que nunca van a cambiar. Y estas constantes siempre tienen que recibir un tipo. En mi caso quiero que sean, en este caso, por ejemplo, un string. Y esto lo convertimos aquí a el valor que teníamos acá, pero lo convertimos a string. Porque esto de aquí solamente realmente nos va a regresar lo que es el str, es como un valor primitivo. Si hacemos esto aquí vamos a ver que tenemos el error porque esto de aquí es un str y nosotros queremos que esto sea un string. Que bueno, de hecho podríamos hacer también esto, en el que decimos que esto va a ser simplemente un str. Y aquí lo que hacemos es poner el initial color. Y aquí lo podemos convertir directamente hacia tu string también. Es de cualquier forma, vamos a dejarlo así de hecho. Y nada, entonces ahora claro, esto de aquí está en conflicto porque estoy teniendo otra variable aquí de color. Vamos a quitar esto y vamos a dejarlo así. Y ahora si vemos aquí tenemos otro problema de tipos, donde es algo similar a lo que teníamos antes, donde estamos pasándole a este closure una función, pero esta función puede que no viva lo suficiente para el contexto de donde se está ejecutando. Y es básicamente lo mismo, nosotros le podemos decir aquí que mueva esa función hacia el contexto de este closure para que no tenga ningún problema. Y eso es todo, así es como arreglamos estos problemas de ownership dentro de Rust. Entonces ahora esto debería funcionar. Voy a reiniciarlo solo por las dudas porque no quiero que me demore más. Así que vamos a hacer esto. Ejecutamos aquí y aquí vamos a ver. Entonces lo ejecutamos. Y esto en teoría está cambiando el signal. De nuevo, no estamos haciendo nada con el signal. Así que vamos a hacer directamente algo con esto. Lo que vamos a hacer es crear una variable de estilos. Y estos estilos, de hecho, van a ser como un tipo de propiedad computada o un memo dentro de otros frameworks, pero es básicamente un tipo de función que se va a recalcular cada vez que las dependencias que tenga internamente cambie. Y esto es muy sencillo, de hecho no tenemos que hacer nada, solamente crear la función y ya Lepto se encargará de manejar las dependencias por nosotros. Entonces vamos a crear como tal esto de aquí, entonces vamos a definir esto como de nuevo un closure. Y dentro de este lo que queremos hacer es básicamente hacer un format. Que el format es un, no, es este format que es un macro. Que lo que hace es básicamente permitirnos retornar un tipo de string formateado como un tipo de objeto, algo por el estilo. Y lo que queremos hacer aquí pues es básicamente retornar esto. Es un string. Voy a quitar copilot. Y este string va a tener lo que es la propiedad color, ya que este de aquí es esto justamente. Este de aquí lo que va a hacer es crearnos un tipo de objeto que a la final vamos a agregar dentro de lo que es los estilos del H1, por ejemplo. Entonces aquí me faltó cerrar esto y aquí tenemos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente decir que el style de este H1 va a ser style, va a ser igual a los styles que creamos aquí. Y listo. De esta manera pues vamos a tener de nuevo el problema del borrowed porque estamos básicamente en el closure definiendo que queremos acceder al color, pero pues este puede que no viva lo suficiente, entonces vamos a simplemente ponerle el move, ya que estos se permiten mover, ya que es un signal y este signal también permite mover las cosas alrededor de closures. Y de esta manera pues simplemente de nuevo, para acceder a signals lo podemos hacer de dos formas, es o color.get o el color directamente como función. Las dos formas funcionan como les guste. Vamos a dejar esto, de nuevo esto aquí, vamos a reiniciarlo. Vamos a venir acá y ahora vemos que el H1 tiene como tal la propiedad que nosotros le pasamos aquí. Si cambiamos esto, si cambiamos esto, aquí vemos como todo se va como tal ya cambiando de manera reactiva. Algo interesante también de los signals es que
Claro, al igual que en otros frameworks, nosotros tenemos primitivas que nos permiten controlar o mirar los flujos en los que se ejecutan. Por ejemplo, en el caso de Rust también tenemos lo que es el create effect, que es básicamente una función que nos permite observar internamente qué es lo que está sucediendo. En este caso, como vemos, recibe el contexto del componente en el que estamos y recibe también un closure. En este caso, pues nuestro closure va a ser muy simple, en el que vamos a decirle que aquí queremos simplemente hacer un log cada vez que cambie color. Y aquí tenemos esto, básicamente este código. Si está perfecto, nos falta el semicolon. Y claro, aquí esto recibe un argumento, pero nosotros no lo vamos a usar. Entonces vamos a simplemente decirle que esto. Y de nuevo, esto es porque puede que esto viva más tiempo que el closure. Entonces simplemente la movemos y listo. De esta manera tenemos un efecto creado que nos permite básicamente observar cada vez que color cambie. Esto pues podemos hacerlo así también, como quieran. Y aquí de nuevo vamos a reiniciarlo. No sé por qué me está dando ese error de homepage. Pero bueno, ahí está. Lo ejecutamos aquí y vamos a ver ahora cada vez que el color cambie. Deberíamos tener este efecto que básicamente nos dice cada vez que el color cambia. Entonces aquí cambia y vemos que se cambia. Aquí cambia y vemos que se cambia. Perfecto, entonces ya tenemos un sistema reactivo implementado en Rust. Otra cosa interesante que podemos hacer al trabajar con leptos dentro de Rust es que nosotros podemos también acceder obviamente a funciones del navegador como local storage. Y de hecho vamos a hacer esto para poder acceder a local storage y guardar nuestro color. Y así cada vez que el usuario regrese pues va a tener el color que seleccionó antes listo. Algo que voy a hacer antes es cambiar esto porque ya no es el homepage, sino que vamos a decir que esto es el color page simplemente para tener una mejor nomenclatura. Y dentro de este nosotros podemos acceder a local storage, pero primero lo que tenemos que hacer es mediante una directiva de Rust decirle que esta siguiente parte que vamos a tener aquí, de hecho, lo que va a hacer es no ejecutarse si el feature que tenemos, aquí en esto no entiende, feature es server-side rendering. Con esto le estamos diciendo básicamente que queremos que esta siguiente parte de aquí, este bloque de código que vamos a ejecutar aquí, solamente ocurra en el navegador y no ocurra en el servidor. Es una manera de hacerlo, aunque también Leptos nos provee lo que es un isBrowser, como vemos aquí, que nos permite detectar también si estamos en el navegador o si estamos en el cliente. Cualquiera de las dos formas funciona, pero a mí me gusta usar directivas porque no sé, se me hace muy cool. Esto de aquí nos importó algo erróneo, así que vamos a quitarlo. Vamos a venir acá. Entonces, lo que le vamos a decir aquí es que, por ejemplo, nosotros queremos acceder al storage del window.local storage. Local storage. Pero como vemos aquí, esto nos va a dar un problema y es que básicamente local storage no existe. Y esto es básicamente porque Websys, que es como la dependencia que se encarga de manejar todos estos features del navegador, no está como tal encendido, no tiene ningún feature encendido por defecto. Entonces tenemos que indicarle a nuestro proyecto que queremos usar algunos features de aquí. Entonces para ello vamos a venir aquí en nuestro cargo, que es como el package de nuestro proyecto. Y dentro de dependencias vamos aquí a poner lo que es Websys. Aquí yo copié este pedazo de código. Y esto simplemente le decimos que queremos usar de Websys esta versión en específico y queremos los features habilitados de Window, de Storage y de Event Target. Y así mismo, si tú quieres usar alguna otra cosa de lo que sea, tienes que venir aquí y ejecutarlo. Pero no te preocupes que igualmente Rust con su sistema de tipos te va a hacer saber cuando alguno está habilitado. Y aquí ya vemos que, si vemos aquí, ya el error como tal se fue porque el local storage ya está habilitado. Y aquí vemos entonces que tenemos el storage. Ok, aquí me tardó un poco porque estaba todavía cargando lo que es el compiler de Rust, todas las dependencias de Websys y estaba detectando el local storage, pero aquí ya vemos los tipos y todos los inline hints que nos da sobre cómo está este local storage. Entonces, algo interesante que podemos hacer en Rust, de hecho, cuando estamos declarando variables, es desestructurarlas de los tipos los que las contiene. Por ejemplo, si vemos aquí el local storage, de hecho lo que hace es retornarnos un result, un option, y dentro está el storage que nosotros queremos utilizar, que es donde vamos a poder acceder al get item y demás cosas. Entonces, para desestructurar eso, por ejemplo, como es un result, nosotros tenemos una función dentro de Rust que nos permite sacarlo. Entonces, si hacemos un OK, vemos que aquí ya sacamos el result y ahora tenemos que desestructurar lo que es la parte de option.
Y los options son simplemente con un sum, por ejemplo, para sacar el primer option que se encuentra allí. Y así es como ya hemos sacado el storage. Ahora, dentro de nuestra variable storage, nosotros podríamos acceder a cualquier cosa dentro de aquí, como por ejemplo un getItem y demás cosas, que es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Aquí vemos que de hecho Rust nos está dando un problema de tipos en el que nos dice que podemos usar un let-else para manejar el caso en el que la respuesta sea incorrecta. Y esto es porque básicamente como local storage, aquí como vimos, si le quitamos el sum y el OK, vamos a quitarle esto. Esto de hecho lo que es un result y los result de hecho son como un tipo de promesa que también puede fallar. Por eso tenemos el OK y tenemos el error. Entonces cuando nosotros lo desestructuramos de esta manera, Ross nos dice que este patrón es algo irrefutable, perdón, refutable, y nos dice que deberíamos usar un let-else también para el caso en el que esto no sea correcto y no pueda acceder al local storage después de que esto se resuelva. Nosotros no vamos a hacer eso, lo que vamos a hacer es directamente asignar a una variable que se llama startingColor y decirle que esto se asigne un valor en específico. Y algo interesante que Rust nos permite hacer en lugar de hacer un let-else es, por ejemplo, decirle que queremos aquí crear un bloque de if directamente. Y estos bloques de if nos permiten de manera declarativa definir qué va a pasar si esto se resuelve bien y qué va a pasar en el caso contrario. Es decir, que vamos a asignarle a esta variable startingColor si todo sale bien con esta propiedad de if. Aquí como vemos estamos desestructurando storage. Si algo sale mal con storage, queremos es decir que esto tenga, yo que sé, por ejemplo, un initialColor.string. Me faltan los puntos y coma. Y aquí vamos a ver que esto nos regresa a esto. Nos dice que el problema es porque claro, porque por ahora no le estamos diciendo qué queremos en este lado. Entonces el tipo se queja que aquí le estamos asignando un valor vacío en el caso correcto y en el caso incorrecto le estamos asignando un string. Entonces eso no es compatible. Entonces aquí ya vamos viendo cómo Rust nos permite saber directamente desde el compilador cuando estamos haciendo algo mal. De hecho, algo interesante, si se dan cuenta, yo le estoy retornando esto, pero no estoy especificando nada aquí que retorne como tal. Y esto es porque en Rust cuando tú no pones un punto y coma, esto quiere decir que esta expresión que estás poniéndole aquí va a ser lo que se retorne hacia este bloque. Si yo, por ejemplo, aquí quisiera que este color page retornara otra cosa, yo pusiera aquí algún string. Y vemos que en este caso, pues claro, como hay más expresiones debajo, me dice que debería quitarlo. Pero si vamos a ver el macro de view, si vemos esto no tiene ningún punto y coma. Y esto es porque esto de aquí es lo que yo estoy retornando hacia el color page. El caso es que si tú tienes un punto y coma, esto es básicamente una expresión, pero si no tiene punto y coma, esto es básicamente un return. Aunque tú también puedes especificar cuando quieres retornar algo de esta manera. Y bueno, básicamente eso. Entonces, ahora que tenemos acceso al storage dentro de este bloque de if, porque como vemos esto es una asignación que estamos haciendo dentro del bloque de if, y si esto resulta bien vamos a entrar a este bloque, y dentro de este bloque nosotros desestructuramos lo que es storage. Entonces dentro de este bloque ya vamos a tener acceso al storage y poder hacer un getItem y todas las demás cosas divertidas que hacemos normalmente con el storage en el navegador. Entonces lo que vamos a hacer aquí es definir un star color y vamos a decirle que esto queremos que sea un storage.getItem, perdón, getItem, y queremos pasarle que esto sea el valor de color. Y claro, aquí el autocompletado de Copilot está correcto de hecho. Porque lo que queremos hacer, esta es otra manera de hacer un wrapping como el sum. Esto es básicamente decir que queremos un wrappear esto. Y si no puede hacer esto, pues básicamente con el OR le decimos que le asigne este valor al star color. En este caso queremos sacar de tu string esto de aquí. Pero claro, aquí tenemos un problema de tipos de Rust y esto es básicamente porque nos está diciendo que aquí está esperando lo que es un option que tenga un string en lugar de simplemente un string. Esto se puede solucionar muy fácil. Nosotros le podemos decir que esto tiene que ir dentro de lo que es un sum. Aquí como vemos el sum nos sirve para ambas cosas, desestructurar y también estructurar. Entonces es muy interesante cómo funciona esto. Entonces aquí ya le estamos devolviendo un option que sea un string. Bien, entonces lo que podemos hacer aquí es simplemente decirle un log para simplemente saber que estamos accediendo bien al color, como algo como esto, el que le pasamos este de aquí. Y algo interesante también de lo que es el formateo o de algunos macros que tienen al trabajar con este tipo de formateo de strings, es que como vemos aquí, este star color como tal es una option de un string, no es una primitiva de Rust que realmente implemente lo que es el display, es decir, no
tiene una manera de saber cómo mostrar esto. Y cuando tratamos con este tipo de objetos complejos, nosotros podemos simplemente pasarle a este formatter que básicamente trata esto como un tipo, digamos, complejo y que simplemente nos imprima todo lo que tenga el star color. Es una manera, simplemente quería mostrarlo como para que lo tengan en cuenta. Y de nuevo, aquí como estamos en el final, entonces queremos retornar algo, así que vamos a ir y retornar el star color. Y listo, de esta manera entonces estamos regresando. Aquí como vemos, estamos regresando una opción de string. ¿Vale? Y acá, claro, entonces como nosotros estamos asignando lo que es una opción de string, nosotros aquí podemos hacer un sum para que estos dos tipos hagan match entre sum y este star color de acá. Vale, perfecto. Entonces, de esta manera ya tenemos aquí, claro, no estamos usando el starting color, pero ya lo vamos a usar. Entonces, otra cosa que vamos a hacer aquí abajo es vamos a ir aquí, voy a copiar esta directiva de nuevo. Y lo que vamos a hacer aquí, que quiero mediante un if asignar un let sum color de starting color. Esto es porque starting color, como sabemos, nos regresa una opción de string. Entonces con el sum desestructuramos esta parte y sacamos el string. Y como este es un if, podemos venir aquí mediante lo que es un bloque y decir que queremos directamente aquí setear el color. Es decir, vamos a setear nuestro signal con el valor inicial del color que tengamos en local storage. Y nada, esto podríamos incluso hacerle un log para simplemente saber cuándo estamos seteando el color. Entonces vamos a venir aquí, a pasarle esto. Claro, este es un punto y coma. Y bueno, esto no importa porque no estamos regresando nada. Y simplemente hacemos esto. Entonces cada vez que esto cambie, claro, esto yo lo podría hacer acá, de hecho. Pero simplemente quería separarlo para mostrar cómo podemos usar estos features de dependencias para pues hacer diferentes cosas y también los bloques de if para poder asignar cosas y hacer como side effects aparte de asignación también. Nada, perfecto. Ahora sí vamos al navegador. Entonces, de hecho deberíamos poder ver, bueno, aquí no hemos hecho todavía cambios hacia local storage, pero nosotros podríamos, voy a hacerlo directamente desde aquí. Vamos a decir que local storage .set set item, vayas, local storage.set item. Le vamos a pasar el color y queremos que el color por defecto sea, no sé, algo. Vamos a pasarle un color como azul. Vamos a setear esto. Si vamos ahora aquí a la aplicación, vamos a ver aquí que hemos seteado el color. Entonces, si yo refresco esto, voy a reiniciar esto porque no me está tomando los cambios. Así que reiniciamos. Claro, porque no había hecho la compilación de WebSys, no hay nada de esto, entonces vamos a esperar. Y ahora sí, entonces si vamos aquí, vamos a ver que esto me está tomando el color del local storage. Muy bien, perfecto. Esto no sé qué error es, seguramente es de alguna extensión. Ahí está. Ok, ya casi estamos. Entonces, ahora lo que nos falta es lógicamente cada vez que nosotros cambiemos este color, aquí usando el input, queremos que cambie también lo que es el signal que tenemos aquí de color. Nosotros ya tenemos una función creada para esto que es el change color, donde cambiamos el signal, pero realmente no lo estamos asignando hacia el local storage. Y de nuevo, esto no es tan complejo ya que sabemos como las bases de cómo trabajar con local storage. Nosotros de hecho podríamos venir aquí, sacar dentro de lo que es una directiva de cliente. Básicamente queremos ejecutar el siguiente código dentro de esta función que sea solo del cliente, lo cual se me hace súper genial en ROS, ya que podemos tener pues cosas también como muy granulares en cuanto a qué queremos hacer. Así que dentro de este lo que queremos es básicamente esto precisamente. Queremos de nuevo sacar del Windows Local Storage el storage. Y una vez lo podamos sacar, lo que queremos hacer es hacer un set item de color con el color que nosotros recibimos aquí por string. En este caso Copilot lo que hizo fue un grab directamente del result que teníamos aquí y sacar, como vemos, el OK value de este resultado. Otra cosa interesante que podemos hacer una vez sacamos esto es decirle con un expect que queremos que pase en el caso de que esto falle. Y nosotros podemos decirle file to set color, por ejemplo, en local storage. Es simplemente una manera de cómo trabajar lo que son errores dentro del ecosistema de Rust. Y nada, listo, con esto hemos sacado el storage. Ahora tenemos una manera de setear el color con el color que recibimos por aquí. Y ahora aquí queremos setear el color con este color que tenemos. Entonces ahora sí vamos a la aplicación. Vamos a ir aquí, vamos a refrescar, vamos a guardar. Aquí vemos que se ha cambiado el signal. Y si yo refresco, aquí vemos que ya el local storage como tal está tomando
los valores que yo le pase. Si vamos aquí en Application, acá está el value. Cada vez que yo cambie esto con el Change Color, vemos que ya se está cambiando en el Local Storage. Bastante genial. Entonces ya tenemos cómo trabajar con esto. Otra cosa interesante de Set Color también, que nos permite trabajar con estos signals dentro de Rust y Leptos, es que nosotros también tenemos una función de update. En el caso de que, digamos, estemos, yo qué sé, haciendo clash de variables o algo por el estilo, los setColor también tienen una función de update que lo que hace es recibir, como vemos, una función que básicamente es una manera de actualizar de manera como más específica el estado. En este caso podemos pasarle un closure, por ejemplo, y este closure, por ejemplo, puede recibir lo que es el color. Y este color de aquí es de hecho una referencia hacia el color que tenemos acá, el signal. Entonces podemos literalmente cambiar el color del estado usando lo que es este closure. Entonces, como esta es una referencia, nosotros lo único que tenemos que hacer, aquí no me han funcionado los tipos, pero en un momento cuando arregle este error vamos a ver aquí que esto, como es una referencia, podemos simplemente asignarle el color de lo que es lo que teníamos aquí. Entonces aquí vemos que color de hecho es una referencia mutable del string de lo que es el estado que tenemos aquí del signal. Entonces, como es una referencia, con el asterisco accedemos a esta referencia que es mutable y podemos cambiarla directamente con el color que recibamos por aquí. Es otra manera y se me hace también bastante cool y interesante. Vamos aquí también loguear cada vez que esto cambie, simplemente para tener un logo aquí. Aquí algo interesante que pasa es que, claro, aquí si vemos este error, nos está diciendo que estamos utilizando un valor que se ha movido ya fuera del scope de esta función. Y esto es básicamente porque cuando entramos aquí, como vemos, este es un tipo de string. Y este string aquí, si nos damos cuenta, este realmente lo que estamos haciendo es referenciando al color, no lo estamos moviendo. Y entonces cuando estamos entrando a esta función de update, estamos creando un closure diferente. Y aquí estamos solicitando que el string de este color se mueva hacia básicamente el closure que tenemos aquí. Y esto hace que esta variable se pierda de memoria después de esta ejecución. Por esa razón es que aquí nos está diciendo que este color ya no existe realmente cuando estamos accediéndolo aquí porque ya se ha movido. Y esta es una cosa muy común de los strings. Los strings son siempre movidos cuando se utilizan en algún contexto como un closure o en funciones. Ellos siempre se pasan, nunca se copian como tal. Si nosotros queremos específicamente que se copien, podemos venir aquí y decirle que, por ejemplo, esto es un clon de color, no que sea directamente como tal el color. Entonces, de esta manera lo que hacemos es copiarlo dentro de este closure más no moverlo. Y de esta manera entonces ya podemos acceder a esto por fuera de lo que es el closure que estamos definiendo en este momento. Y listo, si volvemos al navegador, entonces vamos a volver a refrescar y vamos a ver que todo debería seguir funcionando como estaba funcionando, donde definimos un color, vemos que se cambia en el local storage, se cambia el signal, que también cambia el color del H1, y aquí vemos como todo sigue funcionando. Si refresco, debería mantener el mismo color, y ahí lo vemos. Bien, con esto ya hemos construido como tal una mini aplicación con Rust que utiliza signals, es decir, reactividad granular. Y tenemos aquí algunos efectos, tenemos la manera de trabajar con lo que son, digamos, propiedades computadas de alguna forma. Y tenemos cómo conectar estas propiedades y toda esta reactividad dentro de lo que es el DOM de nuestro navegador mediante eventos y mediante values y demás. Ahora, una última cosa, esto va a ser muy rápido. Quiero venir aquí y quiero agregar otra cosa para que sigamos viendo un poco la potencia ya conociendo cómo es que funciona. Vamos a definir aquí una nueva ruta que se llame readTime. Vamos a pasarle aquí este backslash. Y esto va a tener un view que, bueno, es básicamente lo mismo que tenemos arriba, donde recibe lo que es un macro de view y recibe un componente. Y este componente vamos a crearlo aquí. Voy a pegar esta función que ya tenía creada previamente, pero es simplemente para mostrarlo todo lo que podemos hacer con Rust y todo lo que es la reactividad. Venir al navegador y vamos a ir acá. Si no me ha fallado esto, que parece que sí, entonces voy a refrescarlo. Eh, y ahora sí vamos a venir acá, todo debería funcionar. Y ahora que creamos una nueva ruta, simplemente vamos a venir aquí y decirle que queremos acceder a readTime. Aquí tenemos como tal el readTime. Esta es una aplicación muy sencilla que nos permite saber como cuánto tiempo de lectura tomaría leer el texto que le pasemos aquí. Por ejemplo, aquí vemos que si tengo dos palabras es básicamente un segundo. Y nada, simplemente aquí podemos pasarle todo esto. Vamos a decirle aquí desde Rust.
Y vamos a copiar y pegar esto un montón de veces. Aquí vemos cómo esto se va calculando en tiempo real. Cuánto tiempo de lectura tomaría leer todo este texto de aquí, que son 91 palabras y tenemos un tiempo de lectura de 27 segundos. Y esto de aquí, de hecho, es bastante simple con lo que conocemos. No tenemos que acceder al local storage ni nada por el estilo. Entonces nuestra vista, nuestro componente readtime no tiene nada como las directivas de ejecutar en el client side porque todo lo podemos hacer directamente desde aquí. Entonces simplemente definimos una constante que es un U8, es básicamente como es un 8-bit, un signo integer, es decir, es un entero sin signo de 8 bits, porque simplemente queremos almacenar un 200 allí, que es como un estándar actual de cuánto le toma a una persona en promedio leer estas palabras. Y nada, esto es como he mencionado, un signal donde tenemos el texto y el setText, que es básicamente lo que tenemos dentro de esta textaria. Tenemos lo que es un word count, que es de nuevo un closure. Esto es como una propiedad computada, entre comillas de nuevo, donde accedemos literalmente hacia lo que es el signal. Y eso es lo que hacemos mediante una función de Rust, es un split de white spaces, porque queremos separarlo por espacios en blanco. Y esto lo que hacemos es contarlo también mediante una función de Rust para strings. Y algo interesante que tenemos aquí son estos coercion, es que como vemos decimos que todo esto de aquí que hacemos queremos guardarlo como un U8. Pero en Rust esto funciona un tanto distinto a TypeScript, porque en TypeScript cuando tú haces esto, lo que estás diciendo es que esto de aquí se comporte como este tipo de aquí. En Rust esto de aquí es un operador un tanto diferente porque literalmente sirve para hacer lo que es casting entre tipos. Es decir, que lo que yo le devuelve aquí se convierte en un 8 literalmente. Por esa razón, en este readtime de aquí, que es también como una propiedad computada que lo que hace es regresarme mediante un format lo que es este texto de aquí de minutos y segundos. Aquí vemos como, por ejemplo, yo accedo al word count que tenemos aquí y lo que hago es convertirlo a un flotante. Es decir, no estoy simplemente diciendo que esto de aquí tiene que ser como un flotante, sino que literalmente me lo convierta a un punto flotante. Después lo divido entre lo que son las palabras y esta también la convierto a un flotante, porque quiero que el resultado de esto me regrese unos puntos decimales. Después, este tiempo que tengo aquí, que como vemos es un flotante, yo le digo que esto le haga un floor, es decir, quiero quitarle los decimales y que esto me lo convierta a un entero. Es un sistema de casting muy interesante, muy simple, pero funciona bastante bien. Aquí estoy convirtiendo unos enteros a flotantes y aquí unos flotantes enteros. Y después lo que hago es tomar el tiempo en general, le resto los minutos que tuvimos de aquí. Y esto lo casteo de nuevo como un flotante, lo multiplico por 60. Esto le hago un round, que es básicamente simplemente redondear el valor. Y esto lo regreso como un entero. Un entero de simplemente 8 bits porque pues no suelen ser mucho. Y nada, esto del resto pues es simplemente anotaciones lógicas donde tenemos que si los minutos son 0 y segundos 0 me regresa este string, de nuevo como un string. Porque si nos damos cuenta, pues aquí tenemos un cast directo de return donde le decimos que este readtime debería tener este valor como string. Es decir, que esto de aquí al final también tiene que ser un string porque recordemos que el tipado es súper estricto en Rust. Y nada, el resto es simplemente como una variable que yo puedo mutar con string, donde convierto los minutos, los segundos a strings. Y esto es más que nada porque yo aquí quiero formatear esto con los ceros por delante, por ejemplo. De nuevo, si tú encuentras una mejor forma de hacerlo, pues bienvenido. Al final del video va a estar el repositorio, así que puedes echarle un ojo y jugar con él. Y nada, todo esto lo regreso. Aquí tengo simplemente un effect para mirar que todo esté cambiando cuando yo hago estos cambios. Y en la parte del view simplemente pues tengo un H1 donde muestro el read time, que es pues simplemente este format donde regreso los minutos, los segundos. Tengo el word count, que es esta propiedad entre comillas computada, donde tengo la cantidad de palabras que tiene esto. Y tengo aquí un textaria que simplemente tiene unas filas, unas columnas. En el value tengo el texto. Y en el onInput, que es cuando cambia literalmente con cada tecleo lo que es el textaria, de nuevo simplemente hago lo que hicimos en el ejemplo anterior, donde le paso un event target value del evento de este input. Y listo, con esto hemos creado también una función muy sencilla para detectar cuánto tiempo se demora alguien en leer un texto en Rust.
Y nada, espero que este video te haya gustado. Yo de cierta manera me divertí mucho aprendiendo sobre Rust y haciendo todas estas cosas con Leptos y cómo funciona la reactividad y un framework en la web con Rust que es algo bastante peculiar. Así que nada, yo me divertí mucho, espero que te hayas divertido y que te haya gustado. Si quieres ver más contenido de Rust, déjame saber en los comentarios, dale un like, suscríbete y demás. Muchísimas gracias por verlo. Bye bye.